In today's troubled world, people are wondering where we are headed. Revelation Today presents the answers. Bible prophecy reveals what the future holds in store. Revelation Today, presented by John Bradshaw. Muy buenas tardes y bienvenidos a Apocalipsis Hoy, esta serie de presentaciones sobre la profecía bíblica y cómo se relaciona con nosotros los que vivimos en el siglo XXI. Bienvenidos a todos los que están aquí en el Cashman Center en Las Vegas. ¿Cómo se encuentran? Estoy muy contento de que están aquí y estoy seguro que la presentación de hoy va a ser una gran bendición. Y bienvenida también a todos los que nos están viendo alrededor del mundo. Tenemos unas cuantas presentaciones todavía que vienen. Esta es la número 20 y mañana obviamente no tendremos presentación, pero el viernes y el sábado tendremos la gran final. Tanto por la mañana como por la noche vamos a escuchar su testimonio personal, cómo él se convirtió, y estoy seguro que va a ser de gran bendición para ustedes. Va a ser algo en verdad muy, muy bueno. También, y esto es muy importante, el sábado por la tarde a las 5 tenemos un bautismo aquí en una piscina, aquí cerca, y hay un grupo muy hermoso que han tomado la decisión de ser bautizados. Y yo estoy impaciente por ver eso el sábado a las 5. Algunos de ustedes han expresado el deseo de querer contribuir para sufragar gastos de estas reuniones. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Así que no quiero dejarles evitar ese privilegio de dar. Y es muy simple para dar. Y estos, los que nos están viendo, simplemente en su teléfono celular envía un mensaje de texto a 80888 y simplemente hay que escribir la palabra REVTODAY, Rev Today, y esto automáticamente te va a cargar en tu bill del teléfono, en tu factura del teléfono, $10. Es decir, que si quieres ayudar con $10 es una manera muy simple de hacerlo, mandando ese Rev Today a 80888. Muchas gracias. Quiero ya darle la bienvenida a John Bradshaw para el periodo de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta más que me acaban de dar. Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a Apocalipsis Hoy. Me pareció ver un poco de nieve allá por las montañas, ¿eh? Yo pensé que aquí no se permitía que nevara. Hace unos años yo oí que estaba nevando en Las Vegas. Y lo que enseñaron es que nadie sabía qué hacer con la nieve. Así es como es aquí, ¿verdad? Ahora uno va a otros estados como Wisconsin y la gente allí hacen todo tipo de cosas a 60, 70 millas por hora. Y cuando uno va a otros lugares va como a 10 millas por hora, ¿verdad? Menos mal que la nieve está solo en las montañas, no está aquí. La mejor nieve es la que uno mira desde la distancia, ¿verdad? Si quieres ir, pues puedes ir, pero es mejor que no que ella venga a nosotros. Ok. Gracias por sus preguntas. No vamos a poder contestarlas todas, pero en fin, vamos a ver lo mejor que podamos. ¿Cree en los espíritus de los muertos que están acá en la tierra? Cuando mueren, ¿el espíritu se queda aquí en la tierra? Bueno, el Espíritu Santo es diferente.
Nosotros no tenemos un espíritu. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros no hay lugar. Hay espíritus, pero son demonios en la tierra. Los ángeles caídos, los mentirosos, pero la gente que mueren y su espíritu se queda aquí, no. La Biblia dice que cuando uno vive, uno vive. Cuando uno muere hasta el día de la resurrección. Los que mueren en Cristo resucitan en la primera resurrección, los malos resucitan en la segunda resurrección. Correcto. Vivimos, morimos, y cuando morimos, expiramos, el aliento va a Dios, que es el poder de mantenernos vivos, es la energía divina, y ya estamos muertos, durmiendo en la tumba, no pensamos, no hay conciencia, no hay nada. Los espíritus no andan por ahí. Ahora, hay quizá casas que están poseídas, lo que sea, pero no es de los espíritus de las familias, son espíritus de demonios que quieren engañarnos. Cuando uno entiende que los espíritus no son personas, porque las personas no pueden ir a su casa de nuevo, eso te va a ayudar a no estar confundido conforme llegamos a los últimos días de la historia. En San Mateo 24, Jesús habló de la parábola de la higuera. ¿Esa higuera representa a Israel? No. Lo que representa a Israel es la viña. La higuera no. Claro, uno puede tomar cualquier cosa y decir que representa cualquier cosa, pero hablando generalmente en la Biblia, Israel está representado por una viña. ¿Hay un pecado imperdonable? Sí, voy a explicar eso el viernes, Dios mediante. Todo el tema va a ser sobre el pecado imperdonable. Habló sobre las joyas y algunos textos de la Biblia. Yo veo eso. ¿Pero qué de esas medical alert, esas pulseritas que tienen en caso de emergencia? Hay muchos versículos en la Biblia donde se habla en contra de las joyas. En 2 de Timoteo 2, ahí dice que tenemos que adornarnos no con oro, ni perlas, ni joyas, pero con obras buenas. Y la Biblia habla de eso claramente. Hablamos de eso hace poco. Porque vieron que nosotros no usamos joyas. ¿Es bíblico? Sí. Para mí sí es bíblico. Que no sea, en 2 de San Pedro, que no sea el adorno exterior, sino el ser interior del corazón, que eso es de gran valor ante Dios. Así que tú vas a luchar con esto, pero yo quiero decirte que como yo lo veo, Dios nos llama a dejar esos tipos de adornos externos a un lado y depender de Jesús y de depender de nuestra relación con Dios para adornarnos de las buenas obras de un espíritu apacible. Eso es lo más importante. Ahora, si tú tienes dificultad con esto, ora al Señor, pídele a Él que Él te guíe. Ahora, en cuanto a una pulsera de asunto médico, eso no es un adorno, es algo para salvarte la vida. No hay problema. La Biblia no dice que hay que adornarse con la cruz, no, dice que hay que llevar la cruz, cargar la cruz. Madonna, ella lleva crucifijos en su eso, pero ¿es ella una cristiana? No sabemos. No es el símbolo en la persona lo que hace la persona una cristiana o un cristiano, es en el corazón. El adorno debe de ser en el corazón. Si he sido bautizado por inmersión, ¿necesito bautizarme otra vez para unirme a la iglesia? No necesariamente. No, aunque quizá puede ser que haya alguna iglesia. La cuestión es ser bautizado por inmersión. Si fuiste bautizado en una iglesia bautista, es lo mismo que si uno está bautizado en una iglesia nazarena o en una iglesia pentecostal.
Hay algunos que son diferentes, ¿no? En la iglesia adventista es lo mismo que la clave es ir, bajar al agua, bajar. No hay agua, el agua no tiene, el agua es agua, no depende de la iglesia. No, no tienes que necesariamente. Hay en su agua, no creo. Ahora, si quieres bautizarte, está bien. Si para ti este es un nuevo comienzo, ¿por qué no? Estoy ahora aprendiendo nuevas cosas, recibiendo nueva luz. No hay problema en bautizarme otra vez. Sí, está bien. Pero si no sientes que necesitas, no hay problema. La clave es bautizarse. Cuando soy bautizado, ¿quiere decir que pertenezco a una iglesia? Sí, la palabra de Dios dice que cuando uno se bautiza en el cuerpo de Cristo. No dice en una iglesia particular. Bueno, pero la Biblia dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Así que no es bíblico bautizarse y no estar asociado con una iglesia o no ser parte de una iglesia. En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, Pedro dijo, arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros. Y en el versículo 41 dice, y fueron bautizados. Y el mismo día, más de 3.000 personas se añadieron. ¿A dónde? 47. Y cada día el Señor añadía a la iglesia, cada día, los que iban siendo salvos. Es decir, que la Biblia dice que cuando uno se bautiza, uno forma parte de una iglesia. Hay algunos que no les gusta la iglesia organizada. Bueno, no, ¿quieres ser parte de una iglesia o una religión desorganizada? No. Dios quiere que seas bautizada y seas parte del cuerpo de Cristo. Es como cuando uno se une al ejército y te dan una escopeta y te dicen, vaya, vete tú por tu cuenta. No, uno entra a formar parte de una unidad, de una compañía, de un batallón y uno recibe el entrenamiento y uno puede formar parte del ejército. Lo mismo sucede con la iglesia. No te vas a bautizar en nada, te bautizas y aceptas a Cristo en tu corazón, pero para formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Es necesario para los cristianos dar el diezmo? Y esa es una pregunta muy importante bíblica y voy a tomar 5 minutos o 6 para responder. Malaquías capítulo 3. ¿Robará el hombre a Dios? Dice, y vosotros me habéis robado. ¿Cómo te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. La palabra diezmo, ¿qué quiere decir? 10. Hay dos cosas, diezmo y ofrenda. Los diezmos están diseñados para el apoyo del evangelio, del ministerio. Los sacerdotes eran pagados del diezmo. Los pastores son también pagados del diezmo. No, el diezmo es solamente para la obra del ministerio. El diezmo no se lo damos a Salvation Army para ayudar a los desamparados. No estoy diciendo que no haya que ayudar, pero no con el diezmo. Usted lo puede hacer con ofrenda. El diezmo no vas a darlo para los animales que han sido abandonados a la perrera. No, si quieres puedes dar una ofrenda, una donación, pero el diezmo no es tampoco para la iglesia, para el proyecto de construcción de la iglesia, es para el apoyo, el sostén del ministerio. Por eso dice, trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no, abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios dice que el Señor te va a bendecir cuando tú des tu diezmo fielmente. No tienes que preocuparte. No puedo. La verdad es, no puedes dejar de hacerlo. Porque porque dice el Señor que Él te va a bendecir en abundancia y va a reprender al devorador. Así que no es para decir, ahora voy a diezmar para hacerme rico. No, tú das el diezmo porque quieres ser fiel a Dios y obviamente confías en que Dios te va a recompensar. Quizá el Señor te bendice de diferentes maneras, no dándote el dinero en dinero, pero puedes encontrar algo en una venta especial
¿Cómo es que? Porque el Señor te bendice de diferente manera. A veces en los carros te duran más, no se rompen, tienes mejor salud, no gastas dinero en doctores, etcétera, etcétera. Pero sobre todo con esa paz interior y esa seguridad que se necesita. Por eso el diezmo es necesario. Dios también nos lo requiere porque quiere que nuestra fe crezca, quiere que aprendamos a confiar en Él. Porque cuando le das al Señor el 10%, te queda el 90%. Pero el 90% con la bendición de Dios te ayuda a que llegue mucho más lejos que el 100% sin la bendición de Dios. Y yo lo he visto en mi propia vida. En Proverbios dice, honra al Señor con lo mejor, con lo primero, con las primicias. Lo primero es para el Señor. Y el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Y el Señor dice claramente en San Mateo 23 acerca del sábado, le dijo a los escribas y los fariseos, vosotros pagáis el diezmo de la menta, del comino. ¿Se imaginan? Con todos intentando diezmar los granitos de la menta, del comino, pero han olvidado las cosas más importantes, como es fe, misericordia. Eso tendría que haber hecho sin dejar de hacer lo otro. Está bien, es necesario diezmar, dice, pero no dejar lo otro. O sea, no seas un hipócrita, en otras palabras. San Pablo escribió a los Corintios y dice en 1 Corintios 9, versículo 13, ¿no sabes que los que ministran en las cosas sagradas viven de las cosas del templo? Los que ministran en el altar reciben del altar. Por eso el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Igual que en el Antiguo Testamento los sacerdotes recibían su salario del diezmo, de la misma manera los pastores en la Iglesia cristiana. En muchas organizaciones nosotros no damos en realidad a la Iglesia, damos a Dios a través de la Iglesia, para que nadie en la Iglesia se pueda enriquecer. En la iglesia donde yo vengo, ningún ministro se enriquece por el dinero, pero no se enriquecen. No pienses que yo voy a dar mi dinero, mi diezmo, para que el pastor se compre un nuevo Cadillac cada año. No es así como funciona. Ahora, hay iglesias que sí han abusado de eso. El ministro maneja siempre un carro nuevo, caro, cada año. Yo no estoy diciendo que esté malo, pero que el ministro lo pueda hacer. El ministro vive en una casa de 7.000 pies cuadrados, pero si el ministro viaja en un avión privado, ¿por qué? Porque resulta que reciben el diezmo y algunas veces hay personas que ha sucedido así. No debería de ser así. De donde yo vengo, el diezmo viene a una oficina central y los pastores todos son pagados exactamente lo mismo. No hay uno de una iglesia que tiene 10 miembros y mira a otro que tiene una iglesia de 1.000 miembros y dice, oh, cómo me gustaría a mí ser pastor de aquella iglesia. No. De esta manera tú trabajas y ministras donde Dios te ha mandado que lo hagas. No estás queriendo subir escalafones por recibir más dinero. No, todos los pastores cobran lo mismo. Si tienes preguntas en cuanto al diezmo, ¿cómo puedo yo pagar el diezmo? ¿Sabes qué? Lo que el Señor pide, pero Él nos promete bendecirnos. Por eso dice, probadme ahora en esto, dice el Señor. Pruébame, hazme esa prueba. Es un desafío que nos hace el Señor. Quizá estás en problemas financieros porque no has estado dando fielmente tu diezmo. Y dice, Señor, si yo quiero ser fiel, vas a ver entonces cómo el Señor te bendice. Algunos van a decir, yo nunca he dado diezmo y estoy haciendo muy bien. Bueno,
Pero si cuando tú confíes en el Señor y des tu diezmo al Señor, vas a ver que Él te va a bendecir no solamente financieramente, pero de muchas otras maneras. Esto en realidad es un contrato, un pacto sagrado que haces con el Señor. Tú serle fiel y devolverle el diezmo y Él te va a bendecir de diferentes maneras. La, la Biblia dice que es el Señor el que te da el poder para hacer la riqueza. Cuando ves tu carro, tu barco, lo que tengas, no es en realidad tuyo, es del Señor, pero te lo ha dado a ti para que tú seas mayordomo de esas cosas. Si Bill Gates te dice, dame 10% y yo me voy a encargar de proveerte con todo lo que necesites el resto de tu vida. Y lo primero que diríamos nosotros es, ok, ¿dónde se firma rápido? Pero, ¿sabes? Bill Gates solo tiene unos 50 billones de dólares. Pero el Señor tiene mucho más que Bill Gates porque Él es el dueño absolutamente de todo. Y puedes confiar en Dios que te va a proveer con todo lo que necesitas. Gracias. Hemos sido bendecidos por la música en Apocalipsis hoy a través de estas presentaciones y hoy tenemos un equipo de padre e hijo, Charles y Ezra Hagenbrooks, y ellos lo vamos a tener también durante el fin de semana y ellos están aquí hoy. No echan de menos la nieve allá en Michigan, ¿verdad? Bueno, vas a ver que hay nieve en las montañas. Okay. Bienvenidos a Apocalipsis hoy, Charles y Ezra. To the hammer as it rings on Calvary. Though nails held him captive, he liberated me. Now you may think that I'm callous when you see this joy in me, but every blow was in the plan of God and taken willingly. So listen to the hammering and rejoice. Listen to the hammering and thank Jesus. Listen to the hammering, for He's taken everything that was against us and He nailed it to His cross. Precious hands of Jesus, they heal the sick and the lame. His touch was oh so tender. Now those hands are maimed, and those feet that travel over rough and dusty roads now are bloodied by the nails that my Jesus chose. So listen to the hammering and rejoice. Listen to the hammering and thank Jesus. Listen to the hammering, for He's taken everything that was against us and He nailed it to His cross. Listen to the hammering and rejoice, rejoice. Listen to the hammering and thank Jesus. Listen to the hammering, for He's taken everything that was against us and He nailed it to His cross. Listen to the hammering and rejoice. Glory, hallelujah. Let's praise
Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Vamos a empezar hoy con... Oh, no vamos a empezar. No vamos a hacer encuesta hoy. No va a haber, vamos a ir rápido porque tenemos que discutir cosas importantes hoy y después vamos a ver un repaso de algunas cosas importantes para los que van a bautizarse. Así que vamos a ir rápido y esperar y confiar en el Señor y vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús de que nos has traído aquí esta noche para estudiar tu palabra. Alrededor del mundo hay personas que están participando de este Apocalipsis hoy y te pido que los bendigas donde quiera que estén. No venimos a escuchar a un hombre, venimos a escuchar la voz de Dios. Así que toca nuestro corazón, ayúdame a mí, esta vasija humana, para que podamos verte a ti, que habla a través de mí y que solamente veamos tu palabra. Son momentos importantes en la historia del mundo. Así que bendícenos en el nombre de Jesús y todos digamos amén. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero para un soldado japonés la guerra continuó durante 29 años más. Hiro Onoda tenía 24 años en el ejército japonés, era un teniente y estuvo en una isla en Luban, en unas 100 millas al norte de Manila, y después de que acabó la guerra encontró una hojita de papel que había tirado un avión diciendo que la guerra había terminado, pero él pensó que era un truco, que era una trampa, así que él continuó ahí en la montaña contra la gente que vivían allí, pero eventualmente vieron que este no regresó porque ya habían muerto el resto de sus compañeros, pero un hombre, un japonés que estaba en Luban, precisamente quería encontrar a este soldado, lo encontró por fin y le dijo: teniente, la guerra ha terminado. Hace 29 años que terminó. ¿Puedes venir a casa? Y él dijo: no voy, no abandono mi puesto hasta que mi oficial superior venga y personalmente me diga que ya terminó la guerra. El oficial estaba en Japón, ya se había retirado del ejército, era un vendedor de libros, vino hasta las Filipinas, llegó a la isla de Luban y lo encontró al teniente Onoda y le dijo: puede regresar a casa. Y efectivamente regresó 29 años después de que la guerra terminó. Regresó de la selva, regresó del exilio. Y saben que en la Biblia se nos dice que la iglesia de Dios también va a regresar del desierto. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 1, miren cómo dice, veamos en la Biblia. Capítulo 12, versículo 1. Este pobre japonés en la isla, en la selva, abandonado por 29 años. Ok, 12:6. Y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona con 12 estrellas. En la profecía bíblica, una mujer representa una mujer. Algunos van a decir, ¿es la Virgen María? No, es la iglesia. Esta es la iglesia, una mujer en blanco, una mujer pura. Esta representa la iglesia. Y dice en el versículo 6, capítulo 12, verso 6, dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Así que dice que esta mujer huiría al desierto y sería preservada por Dios durante 1260 días. Ahora, estos 1260 días
se habló ya en Apocalipsis 12, en Daniel también. Esta es la época en la que la bestia aquella de Apocalipsis 13, que tenía tanto poder y tanta influencia, y en la profecía un día representa un año. Entonces, estos 1260 días son 1260 años. Durante esos años, la palabra de Dios fue ocultada, era como si estuviera en el desierto. Hubo gran corrupción, grandes enseñanzas falsas que se introdujeron en la iglesia. Y en Apocalipsis 12, en el versículo 13, miren cómo dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, tiempos y la mitad de un tiempo son 42 meses, 1260 días, 1260 años. Es el tiempo durante el que ese poder de Apocalipsis 13, la bestia, reinó con poder. La iglesia fue perseguida. Millones fueron muertos por su fe en Jesús. Pero la iglesia fue oscurecida con todo tipo de enseñanzas falsas. Muchas de las verdades bíblicas fueron abandonadas y sustituidas por otras ideas paganas. Por ejemplo, el bautismo por inmersión fue sustituido por la aspersión en la cabeza de los niños. La comunión, la Eucaristía sustituyó a la cena del Señor. La inmortalidad del alma se introdujo y reemplazó la doctrina de que los muertos están dormidos, reemplazada por esa idea pagana. La confesión a Dios fue sustituida por la confesión al sacerdote, y muchas otras doctrinas se introdujeron en la iglesia. Este tiempo de 1260 años es un tiempo oscuro de confusión. El día de sábado, el séptimo día, fue sustituido por el día del sol, por el domingo. Y es cierto, siempre hubo cristianos que se mantuvieron fieles a Dios, pero en general la iglesia estuvo, por así decir, en el anonimato, escondida. Por ejemplo, San Patrick en Irlanda guardaba el sábado. Muchos de los países de África, como en Etiopía, en otros lugares, se guardaba el sábado. En partes de África, muchas tribus guardaban el sábado, hasta que llegaron los misioneros blancos, vinieron y les dijeron a los africanos que el sábado no es el día correcto, que se cambió por el domingo, etc. Incluso en algunas lenguas el domingo se le llama como el día del hombre blanco. Pero Dios dijo que no estaría para siempre en el desierto. Dios traería de nuevo a su iglesia. Traería a su iglesia para que esparciera la luz del Evangelio, que levantara la palabra de Dios y enseñara al mundo que en los últimos días hay que adorar a Dios y hay que tener el sello de Dios y estar preparado para su segunda venida. Dios quería traer a su iglesia del desierto para preparar a la gente para el regreso del Señor. ¿Cómo sería esa iglesia? Bueno, ¿nos dice la iglesia cómo sería la iglesia? Bueno, recuerden, tenemos 2 imágenes de la iglesia. Una mujer pura, una mujer blanca. Y ahora vemos en el capítulo, vemos otro. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a dar la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora fíjense bien, en los últimos días la iglesia regresa del desierto, el remanente, ¿no? El resto de la descendencia de ella. La iglesia regresa del desierto. Un remanente, el resto, es algo que es igual que lo original, ¿no? Cuando toda la tela se ha acabado y te queda solo un pedazo, es como el pedazo del original. Pero es lo que ha quedado, ¿verdad? Es el remanente, es esa pieza, ese pedazo que queda del original. Entonces, obviamente, el remanente, esa pieza pequeña,
se mantiene fiel, porque siempre la verdad siempre está en la minoría. Muchos son llamados, dice la Biblia, pero pocos son escogidos. Y Apocalipsis 13 dice que la mayoría del mundo, todo el mundo, dice, seguirían a la bestia. En un tiempo de compromiso, en un tiempo de apostasía, traería a la iglesia de nuevo del desierto para que compartieran la verdad de la palabra de Dios. Un grupo que dependerían totalmente en Cristo, que serían salvos por la fe en Cristo, que han sido levantados por Dios para traer el mensaje de las buenas nuevas en los últimos días de la historia del mundo. Cuando Él va a coronar a sus hijos con las coronas de victoria, va a haber un remanente, va a haber un grupo de personas que, aunque todo el mundo sigue a la bestia, hay un grupo que se mantiene fiel al Señor. Mientras que unos van detrás de la tradición, este remanente se mantiene fiel a la palabra de Dios. Si hay un remanente, tú quieres ser parte de ese remanente, ¿no es así? Yo quiero ser parte de él, obviamente, pero ¿cómo encuentras ese remanente? Si Dios tiene a ese remanente, ese grupo, ¿vas a ir a las páginas amarillas a ver qué iglesia es? ¿Ir desde la A hasta la Z? No, déjame que te diga, eso te va a llevar mucho tiempo hacerlo. Lo que tienes que hacer es ir a la palabra de Dios y oras y dices, Señor, enséñame cómo describes tú ese remanente de los últimos días. Y esto es lo que vamos a encontrar. En Apocalipsis 12, 17 dice claramente, el remanente, el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, el remanente guarda los mandamientos, pero ¿cuántos mandamientos? Los 10. No va a guardar solamente 8, 9 o 7 o 5. No para salvarse. Nadie se puede salvar obedeciendo los mandamientos, no. Pero Dios quiere que el remanente guarde los mandamientos porque han experimentado la salvación en Cristo. El guardar los mandamientos representa esa rendición completa ante el Señor. Así que lo primero que tenemos que saber es que este remanente guarda los mandamientos de Dios. Y en Apocalipsis 14 dice que en este mensaje final dice que hay un grupo que proclama el mensaje a todo el mundo. Dice en Apocalipsis 14, 6 que iría a toda nación. Las buenas nuevas de salvación irían por gracia a través de la fe en Cristo, pero proclamaría este mensaje de la salvación a través de Cristo, el Evangelio eterno, y lo predicaría a todas partes. ¿Y qué cosas son incluidas en ella? El juicio, la advertencia de recibir la marca de la bestia, el llamado a recordar el sábado, séptimo día de la semana. Este es el Evangelio eterno. ¿Y dónde se proclamaría? Bueno, todos existen. Hay algunas iglesias que existen en una calle nada más, o en una ciudad, o incluso a lo mejor en un estado. O una iglesia está en un país. Pero la Biblia dice que este mensaje sería proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje iría a todo el mundo, lo que entonces sugiere que el mensaje de Dios va a ser llevado por este remanente a todo el mundo, que sería un movimiento mundial. Iría a todo el mundo, alrededor del mundo, antes del regreso de Jesús. Ahora hay otra cosa importante. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 12, 17 que este remanente que guarda los mandamientos de Dios tendría al final el testimonio de Jesucristo. Es una pregunta lógica, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? En Apocalipsis 19:10, miren cómo dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es decir, esta es otra manera de decir
que este remanente tendría el don espiritual de profecía. ¿Es que el don de profecía es relevante, es necesario hoy día? ¿Es que está el Espíritu de Dios muerto? No. Donde está el Espíritu de Dios, allí da los dones espirituales. Y hay muchos dones espirituales. Son hoy importantes igual que siempre. Y hoy es importante el don de profecía. Tendríamos que decir, bueno, pero ¿cómo sabemos cuándo hay un genuino don de profecía? Yo recuerdo que muchos años, cuando yo era jovencito, en una iglesia donde yo crecí, había como un retiro, una reunión con jóvenes, adultos, teenagers, de todas las iglesias de alrededor. Y estábamos en grupos pequeños orando, y estaba yo y había un muchacho de mi iglesia y otra muchacha y otros que no sabíamos, un grupito, y estábamos orando y yo oré y otros oraron. Y entonces este amigo mío, que era un amigo, y entonces oró. Y empezó y oró normal. Y entonces se paró un momentito y entonces empezó otra vez. Y dice, oh, mi pueblo, tengo un mensaje para ti. Y yo pensé, ay, no es posible. Y empezó, que si esto, que si lo otro, que bendice a la gente y profetizando, entre comillas. Y cuando terminó, nos miramos y le preguntamos a una monjita que había allí, mira, vete y habla con aquel, porque tú eres una monja y tienes que decirle, porque cree que es un profeta. Y dijo, no es un profeta, es un plomero. Pero le dijimos, vete y habla con él. Y entonces dijo, ok, voy a ir para allá. Pero él vino después, antes de que llegara a la monjita, le dijo, mire, tengo que decirle algo. Lo siento mucho, estoy arrepentido. No quise hacerlo. No era profecía, era simplemente, yo no soy profeta, simplemente me emocioné en ese momento y quise hacer algo diferente. Así que él entendió. Esto no quiere decir que no hay un auténtico don de profecía. Hay profecías ciertas, hay verdaderos profetas. Hay el peligro de que todos los Jean Dixons y los Nostradamus y toda esa gente, Jean Dixon, Nostradamus, son que dicen que hay predicciones y que algunas veces parece que algunas se cumplen, pero la mayoría son erróneas. Siempre uno puede decir cosas y algunas se cumplen, pero la mayoría de nosotros podemos ser confundidos por esas profecías de Nostradamus. Y aún hay algunos en la iglesia que tengo un mensaje de Dios, aquí hay una profecía y esto y lo otro. Y esto se hace en muchas iglesias. No estoy diciendo que sean todos erróneos, pero no son todos correctos tampoco. ¿Cómo puede uno saber lo genuino de lo falso? En una ocasión uno me dijo, hemos tenido un profeta en la iglesia el otro día. ¿Cómo sabías que era un profeta? No, porque el pastor dijo que era un profeta, pero ¿cómo sabía el profeta? Pues no sé, pero él dice que era profeta. Pero no se puede tomar la palabra, uno no se puede fiar por la palabra de uno, simplemente porque digan que tienen el don de profecía, como mi amigo el plomero. No. La Biblia nos dice que se puede saber averiguar la diferencia entre un verdadero y un falso profeta. Por ejemplo, en 1 Corintios 12 dice que Dios dio a unos primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Así que los profetas, dice, están segundos en la lista.
No, es una manera de nombrar que hay dones espirituales y el don de profecía es un don. Estaba en la iglesia primitiva. Tenían la Biblia, las Escrituras y tenían el don de profecía también. La palabra de Dios y tenían personas que habían sido levantados por Dios como profetas para anunciar cualquier cosa que el Señor quería que dijeran. Lo que cuenta ahora es la diferencia entre los genuinos y los falsos, porque el Señor nos advierte de los falsos profetas. Así que si hay falsos, quiere decir que hay profetas verdaderos también. Primero, tiene que ser correcto lo que está diciendo, es decir, tiene que cumplirse. No todas las profecías tienen que ser predecir lo que va a suceder en el futuro, pero si hace una predicción, tiene que cumplirse. No a veces, no de vez en cuando, sino siempre. Jeremías 28 lo dice claramente, que debe de cumplirse lo que él dice. Número 2, si habla en nombre de Dios, tiene que hablar en armonía con la palabra de Dios. No puede estar en oposición a lo que ya dice la Biblia. Número 3, deberá exaltar a Jesús, deberá elevar el nombre de Cristo, no ellos mismos, no para enriquecerse, no para esto, no para lo otro, sino es para exaltar a Cristo y traer a personas a Cristo. Y en último lugar, la otra definición, el cuarto, es que respeta y ensalza la ley de Dios. En Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No tienen luz en ellos, están a oscuras. No puedes escuchar a uno que dice que es profeta y que te dice que no hay que obedecer la ley de Dios. No es correcto, algo está mal. No se puede. No puede decir una cosa Dios ahora y después decir otra cosa por el profeta, lo opuesto. No, pero hoy día eso sucede. Hay personas, hay preachers, hay pastores que dicen, hablo en nombre de Dios, y por otro lado dicen, no tienes que obedecer a la ley de Dios. Si yo voy ahora al centro de la ciudad y puedo decir, pueden quebrantar la ley, ¿verdad que se van a reír de mí? Sin embargo, si en la iglesia puedo decir, puedes desobedecer la ley de Dios, y la gente va a decir, oh, qué bueno. No funciona así. El amor por Dios te lleva a obedecerlo. Cuando tú le das la bienvenida a Cristo en tu corazón, dice que el Espíritu Santo obra en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. El don de profecía se encuentra en la Biblia. ¿Por qué Dios da el don de profecía? Siempre que hubo algo, por ejemplo, cuando iba a enviar el diluvio, levantó a un hombre que se llamaba Noé y le dio el don de profecía para que advirtiera a los habitantes de la tierra que iba a venir un problema, que iba a venir una calamidad y que tenían que estar listos para lo que iba a venir. Juan el Bautista, Dios lo levantó antes de que viniera Jesucristo, no para anunciar el diluvio, pero para anunciar la venida de Cristo, cuando Cristo vino como Mesías. Cuando Dios va a hacer algo grande, Dios siempre levanta un profeta y le da el don de profecía para que advierta a la gente, para que guíe a su pueblo hacia la verdadera adoración. Siempre que algo sucede, Dios levanta el don de profecía para que la gente sean fieles al Señor, para que los animen a rendirse completamente al Señor. Dice en Amós 3, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios va a revelar sus secretos a través de los profetas. Y el remanente en los últimos años tendrán también el don de profecía. ¿Cómo es que Dios pone el don de profecía en la iglesia remanente que guarda los mandamientos de Dios? Miren, vamos a ir al siglo XIX, como a mediados del 1800.
Esto es cuando la gente alrededor del mundo y en Estados Unidos empezaron a pensar en la segunda venida de Jesús. Algo interesante pasó. Un hombre pastor bautista que se llamaba William Miller, empezó a estudiar la Biblia y al estudiar la profecía en el libro de Daniel, no entendió bien una profecía y entonces, pero él entendió que la profecía decía que Jesús iba a regresar en 1844. Este hombre era un hombre bueno, pero lo que hizo fue el que levantó un gran reavivamiento en este país. Fue un gran reavivamiento en todas partes de Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Las personas estaban listas para esperar a Jesús, pero vino el tiempo en 1844 y Cristo no vino. Y él de nuevo regresó a su trabajo como nada. No estoy echándole la culpa a él, pero lo usó de una manera poderosa para enfocar, que las personas enfocaran que Cristo va a venir otra vez. La gente empezó a hablar de la segunda venida del Señor. Y un grupo empezó a guiar a un grupo. Los unió, enfocaron el regreso de Jesús y en medio de ese grupo Dios levantó a una muchacha de 17 años y le dio ese espíritu de profecía. Durante 70 años ella escribió lo que el Señor le decía y hoy día hay más de 100 libros escritos por ella. Es más, esta mujer ha sido la autora americana más traducida en toda la historia. Más de lo que Dios le reveló ha sido traducido a más de 130 idiomas diferentes. Y la iglesia que fundó, que ayudó a fundar, es la iglesia que está en más países del mundo que cualquier otra iglesia. Hace unos días les di un libro que ella escribió que se llama El Camino a Cristo, que no he encontrado un libro más grande, más hermoso, que te ayude a tener una mejor relación con Dios que este libro. Y las personas que lo leen, obviamente reportan que es como si el Señor les hablara directamente. Bueno, de eso se trata del libro de El Don de Profecía. Lo mismo sucedió con el deseado de todas las gentes, con el ministerio de curación, sobre la salud espiritual y física. Y los expertos dicen que muchas de las cosas que ella dijo en cuanto a la salud estaban 100 años adelantados a su tiempo. Habla acerca de la salud. Por ejemplo, dijo, el tabaco es un veneno lento, insidioso y muy maligno. Bueno, eso cualquiera lo puede escribir. Pero esto lo dijo en una época en la que incluso los doctores recetaban el tabaco a la gente para que se curara. Pero ella sabía que no era así. ¿Porque fue a la universidad? No, nunca fue a la universidad. Pero el Señor le inspiró eso a ella, que lo comunicase a las personas para que estuvieran listas para el regreso del Señor, para que pudieran tener su mente limpia, para que no murieran tan jóvenes, para que fuera un beneficio para ellos. Un doctor de la Universidad de Cornell dijo, no importa cuál sea la creencia religiosa del lector, recibirá mucha instrucción y enseñanza y tendrá mejor salud al leer los libros de Elena G. de White. Todos los especialistas modernos en nutrición que han dedicado su vida a mejorar la vida humana son gratamente impresionados por los escritos y el liderazgo de Elena G. de White. Miles o miles de personas han tenido una mejor relación con Dios y se han aferrado a la Biblia a través del ministerio del don de profecía, porque para eso Dios lo dio. Cuando Dios da el don de profecía, ¿quiere decir que la Biblia es menos importante? Claro que no. El don de profecía es tener otra Biblia. Claro que no, no puede ser. Solo hay una Biblia y como han visto en este seminario, nosotros por 20 noches solamente enseñamos de la palabra de Dios, de la Biblia, porque la Biblia es la única regla de fe y práctica para el cristiano. Pero por eso ella dijo que su papel era llevar a la gente de nuevo a la Biblia. Sí, yo he visto ese libro de El Camino a Cristo y nunca he oído acerca del don de profecía antes. Simplemente chequéalo, léelo.
Pregúntale al Señor si hay una bendición en ese libro para ti. Y yo estoy seguro que tú vas a ser grandemente bendecido y le vas a dar gracias a Dios por haber encontrado ese el don de profecía. Por eso, vamos a ver el remanente, las características del remanente. Predicaría el Evangelio eterno, guardaría los mandamientos de Dios, sería un movimiento mundial y tendría el don de profecía. Eso es lo que dice la Biblia. El remanente de Dios tendría la verdad. Cuando uno muere, predicaría en un tiempo en el que el espiritismo crecería, estaría de moda. Dios tiene un pueblo que va a aclarar esta situación. Mire cómo dice Apocalipsis 14, y una voz de los cielos que me decía, bienaventurados sea aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Viven y mueren y están durmiendo, están descansando de sus obras. Ese sueño de la muerte, el sueño de la muerte, eso es otra de las características del remanente. Ustedes saben, muchas personas para leer, para aprender es fácil, pero a veces el dejar lo que uno ha aprendido en el pasado puede ser difícil porque uno lo tiene grabado en uno. Cuando uno muere va al cielo, va al infierno. No, la Biblia dice que Dios tiene un plan mejor. Nadie está en el cielo mirando al sufrimiento, nadie está quemándose en el infierno. Cuando uno muere está durmiendo y lo mejor está por venir. Cuando vamos a Apocalipsis 18, dice, versículo del 1 al 3, dice, capítulo 18, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Dios habla aquí y nos llama a rendirnos a Cristo al final de la historia de este mundo, porque va a haber dos grupos, uno que sigue a Dios y su palabra y otros que siguen las tradiciones humanas, sus propias ideas, lo que sus padres les enseñaron, lo que sus amigos dicen. Unos siguen la verdad, otros siguen la tradición. Quizá uno siguiendo la verdad y 10.000 siguiendo las tradiciones. El Señor le habla en Babilonia. Dios no necesita llamar. No es Dios el que ha pecado. Él no tendría que llamarnos, pero Él nos invita. Dios tendría derecho de eliminarnos completamente, diciendo, olvídate, porque hemos pecado, nos hemos apartado de Dios, nos hemos seguido nuestras propias inclinaciones, pero Dios nos ama de tal manera que en vez de tirarnos a la basura, Dios tanto amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Quiero probar de nuevo, envía a los profetas. Mataron a los profetas, mataron a su Hijo y ahora manda al Espíritu Santo. Levanta una iglesia, la manda al desierto, la trae de nuevo del desierto. Quiere llegar al corazón de las personas porque Dios quiere salvarte, no quiere que nadie se pierda. En Apocalipsis 18:4 dice, aunque no tengamos interés nosotros de ir con el Señor, Dios dice de todas maneras en versículo 4, y oyó otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios está hablando a Babilonia, a este sistema de iglesias
falsa, de ese sistema de doctrinas erróneas, y les habla a la gente que están igual que me habló a mí, igual que le habló a otros, y te dice: sal de esa confusión y sé parte del remanente de los últimos días, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Quiero que estés en arena, no quiero que estés en arenas movedizas, que estés en la roca eterna de Cristo. Predica el Evangelio eterno, guarda los mandamientos de Dios, es un movimiento mundial, tiene el don de profecía, enseña la verdad acerca de la muerte y invita a salir a la gente de Babilonia. Es una llamada a todo el mundo fiel a Dios, aunque no lo sepan todavía. Dios llama a los que están allí en Babilonia y dice: salid de ella, pueblo mío. Cuando yo veo estos puntos que identifican al pueblo de Dios, yo llego a la conclusión, cuando yo miro alrededor y pienso, solamente hay una iglesia en el mundo hoy que cumple todos estos puntos. Quizá podríamos haber mirado más puntos. Quizá va a decir: bueno, me estás diciendo que los únicos que pertenecen a tu iglesia son los que se van a salvar, las otras iglesias no se van a salvar. Bueno, ya sabes, ya me conoces, que nunca he dicho algo así. Pero lo que sí sabemos, por lo que dice la Biblia, es que Jesús quiere que lo sigamos en su verdad. Dios quiere que lo obedezcamos y que seamos fieles a Él, que sigamos la palabra de Dios. Tú te puedes llamar un republicano, un demócrata, del partido político que sea. No, eso es solamente un asunto de las ideas. No tiene nada que ver nada en la práctica de la vida, ¿no? Te puede impactar en un cierto nivel, pero es más que nada es lo que piensas en cuanto a la política. Y hay algunos que creen que el cristianismo es algo así, que esto es lo que uno piensa, pero no impacta mi vida, solo las ideas que yo tengo. Esto es lo que yo creo, hay algunos que pueden decir. Ayer alguien me estaba diciendo y me dijo claramente: la Biblia en una mano y la botella en la otra. Y estaba intentando explicar este asunto. No, Dios nos llama y quiere cambiar nuestra vida, quiere hacernos como Cristo. Dios quiere que nos transformar nuestra vida. Él nos invita a seguirlo completamente. Seguirlo de acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia. Es decir, que lo que tienes que hacer entonces es encontrar la iglesia que enseña la Biblia de la forma más cerca a la Biblia, que está más cerca a la palabra de Dios. Y uno va creciendo y uno va desarrollándose. En Proverbios 4 dice, en el versículo 18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme uno va siguiendo al Señor, cada vez hay más luz en la senda y uno crece y se desarrolla. Ahora, alguno dirá: bueno, es que el Señor me guió a la iglesia donde yo estoy ahora. Bueno, quizás sea cierto, pero ¿crees que a lo mejor te llevó para que te quedes allí todo el tiempo? No. Quizás necesitabas aprender ciertas cosas, quizás eso era lo mejor que necesitabas en ese momento, pero la senda de la aurora, la senda del justo es como la aurora, que tiene que ir creciendo, iluminándose cada vez más y más. Yo recuerdo el mejor maestro que yo tuve en mi vida. Estaba, creo que en el 3º o 4º grado. Cuando yo me fui de esa clase, yo estaba muy contento porque era yo creo, la mejor maestra que yo he tenido en mi vida. Pero no quiere decir que yo me quedara en el 2º o 3er grado. Después continué, no me pude quedar ahí, continué en los grados superiores. Tuve que continuar aprendiendo y creciendo. Y así sucede en nuestra experiencia cristiana. Tenemos que evolucionar, tenemos que crecer. Es cambiar y crecer y seguir la luz que Dios te ha mostrado. Y en la historia hay muchísimos ejemplos de esos. Recuerden, la iglesia estaba en el desierto. Aquella iglesia pura que los apóstoles
diseñaron. Pero ¿qué pasó? Vino la corrupción, vinieron las tradiciones, las enseñanzas humanas, todas las cosas, falsas doctrinas. Estaba la iglesia en el desierto, pero después, ¿qué pasó? John Wycliffe, le llamaban el lucero de la Reformación. John Hus en Bohemia, trayendo nueva luz, desafiando el establecimiento, el orden establecido. En 1517, un sacerdote alemán, Martín Lutero, escribió y clavó en Wittenberg las 95 tesis, demostrando que la iglesia se había apartado de la pureza del Evangelio. No quería crear una nueva iglesia. El plan era ser fiel y seguir la palabra de Dios. Así que clavó esas 95 tesis en aquella puerta de la catedral de Wittenberg y se esparció por todo el mundo, y pronto se tuvo que salir, y sus seguidores se salieron con él y se hicieron luteranos. Siguieron a Lutero, por eso se hicieron luteranos. Y fue un avance. Quizá eso es todo lo que necesitaban en ese momento. Pero después vinieron otros reformadores como Juan Calvino, que no estaban correctos en todo, pero avanzaron un poco más luz. Y después vinieron los anabautistas, y después vinieron otros, los bautistas, que entendieron que el bautismo tenía que ser por inmersión, y fue añadido un poco de más luz. Y vinieron otros reformadores como John Wesley, que hablaron del nuevo nacimiento y otras cosas. La luz iba brillando más y más. Después vino Miller hablando de la segunda venida del Señor, pero por lo menos trajo a la mente esta gran cosa, este gran descubrimiento de la venida del Señor. Y después vinieron otros que encontraron que los 10 mandamientos tenían que ser guardados, que el cuarto mandamiento era parte de la ley de Dios. Descubrieron que eso era correcto. Cada comunidad de la fe ha avanzado un poco más o mucho. Y a veces se estancan ahí, pero alguien más avanza un poquito más. Y estas verdades hermosas se han juntado en un lugar. Y de todas estas iglesias ha venido un movimiento que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que está firme en la palabra de Dios como el fundamento, como su cimiento. Este movimiento sería la herencia de esos grandes reformadores del pasado, y llevarían las verdades del Evangelio a todas partes del mundo. No enseñando las tradiciones, sino la verdad de la palabra de Dios. Y si estás dispuesto a seguir la verdad, esta es la iglesia que Dios quiere que tú estés. Los que enseñan la palabra de Dios, no las opiniones humanas. Que no tiene miedo de proclamar los 10 mandamientos de la ley de Dios, llevando la luz de la palabra de Dios a todas partes del Evangelio, del mundo, aquí y allá, en todas partes, con el Evangelio eterno. Hay un peligro cuando nosotros nos detenemos. Cuando los peregrinos vinieron a los Estados Unidos, traían un pastor que se llamaba John Robinson, y él les dijo esto: les pido delante de Dios que me sigan a mí no más de lo que me han visto a mí seguir a Cristo, porque estoy persuadido de que el Señor tiene más luz que debe salir de su santa palabra. ¿Han entendido bien eso? Robinson está diciendo: síganme a mí como yo he seguido a Cristo, pero Dios tiene mucho más todavía para ustedes, más luz, más verdad. Él animó a sus seguidores, a su rebaño, a seguir a Cristo. No se queden parados donde yo estoy, porque Dios tiene más luz. Y cuando Dios te enseña la verdad, tienes que seguir esa verdad. Cuando Dios te muestra el camino, tienes que seguir ese camino. Cuando Dios te bendice, acepta la bendición de Dios. Cuando Dios te da nueva oportunidad, toma esa nueva oportunidad. Por eso dijo Jesús en Juan 10,
también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. Lo que Cristo está queriendo hacer es juntar a sus ovejas. Satanás ha hecho un trabajo muy bueno en dividir y en confundir al cristianismo. Esta mujer escarlata lo que hace es confundir a las personas, llevar a la gente a las tradiciones humanas, a las tinieblas en vez de a la luz. Pero Dios está levantando un remanente. No es perfecto, obviamente. No que todo el mundo se va a salvar ahí o que nadie más se va a salvar en otros sitios, no. Pero que el único registro que cuenta es el que está en el cielo. Pero para ser escrito en ese libro de la vida tenemos que caminar con Cristo. El deseo de Dios es guiar a las personas a la palabra de Dios. Dijo Jesús, si sabes estas cosas, si conocéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y yo quiero impresionarles en esta noche. No es un accidente que tú has venido a estas clases, a este seminario. Dios te ha guiado. Tú sabes que Dios te ha guiado. Muchos me han dicho, esto es lo que yo he estado buscando toda mi vida. Ahora tiene sentido la verdad y la tradición. Ahora veo lo que es cierto. Hemos hablado algunas noches, algunas se han ido y no estaban contentos de lo que habían oído. Pero me decían con una sonrisa que algo ha cambiado acerca del día de reposo. Yo sé que el sábado es el día correcto, vamos a tener que hacer ajustes en nuestra vida. Dios hizo muchos ajustes por mí. Puso su mano en la cruz. Más ajustes al poner el otro brazo en la cruz. Gente incluso me han dicho, yo sé por qué Dios me ha mantenido vivo hasta aquí, me han dicho algunos. Me ha mantenido vivo hasta que yo conociera la verdad. Y eso es lo que ha hecho Dios. Él nos ha mantenido vivos, nos ha bendecido para que conociéramos su verdad y anduviésemos en ella. He estado buscando, me han dicho, pero ahora lo encuentro. El Señor ha estado hablándome y ahora vengo aquí. Dios ha estado trabajando en mi vida y ahora usted ha confirmado lo que Dios me ha dicho. El Señor no enseña a las personas y los abandona. No. Él les dice, sígueme. Como dijo a los discípulos, sígueme. Dios es bueno y nos pide, sígueme y adórame en espíritu y en verdad. No es un accidente que estás aquí. Es la bondad de Dios la que te ha traído. Él quiere guiarnos a su hogar. Él viene pronto. Él quiere que estemos preparados, que guardemos sus mandamientos de Dios y la fe de Jesús, honrar a aquel que murió para liberarnos. Quiero darte esta noche la oportunidad de que respondas a la gracia de Dios. Los sugieres van a pasar ahora mismo, lo han hecho antes. Nada más agarra una tarjeta y pasa el resto a los que están sentados a tu lado. Pásalo. Quédate con una tarjeta solamente, una, y agarra algo para escribir, un lápiz. Esta es una tarjeta verde y dice mi decisión por Cristo. Dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando reciban las tarjetas, quiero que te quedes con una, pasan las otras y quiero leer las opciones que hay en esta tarjeta. Ellos saben lo que tienen que hacer. Quédate con una tarjeta, pasa las otras. Miren cómo dice la tarjeta. Escojo seguir las enseñanzas de Cristo tal como están en la Biblia. Y yo estoy seguro que eso es lo que tú quieres hacer. Si eso es lo que quieres hacer, marca esa casilla. Quiero seguir a Jesús y obedecer sus mandamientos, incluido el cuarto mandamiento. Haz otra marquita ahí. Quiero seguir a Cristo
y bautizarme o rebautizarme. Aunque ya lo hayas marcado antes, márcalo de nuevo. Dile a Jesús, cuenta conmigo. Y no importa si va a pasar pronto o más tarde, eso es un asunto entre tú y Dios, y Él te va a ayudar en el momento. Escojo adorar a Dios en espíritu y en verdad y ser parte de la iglesia adventista. ¿Qué estás esperando? ¿Temor a lo desconocido? Ya nos conocemos durante un mes. No quiero yo apresurar a nadie. Dios tiene paciencia. Quizá estás preocupado por las amistades. Dios conoce. Él quiere que te sientas en casa. El Señor quiere que tú compartas con los demás las verdades que tú has conocido. Número 5. Tengo algunas preguntas y quiero discutir contigo. Así que te voy a contactar. Escribe tu nombre y tu teléfono. Escribe tu nombre y tu número de teléfono. Yo quiero hablar contigo, quiero orar contigo. Y conforme Charles cante, quiero que tomes una decisión por Cristo. I will follow thee, my Savior, wheresoever my lot may be. Where thou goest, I will follow. Yes, my Lord, I'll follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed thy blood for me, and though all men should forsake thee, by thy grace I'll follow thee. He escogido seguir las enseñanzas de Cristo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Qué oportunidad tan hermosa de poder responder al Señor. Escojo guardar todos los mandamientos, incluido el cuarto mandamiento del sábado. Bueno, yo no sé lo que va a pasar con mi trabajo. No te preocupes. Toma la decisión. El Señor se va a encargar de solventar los detalles. Cuando el Señor les mandó cruzar el río Jordán, estaba inundado y tuvieron que empezar a poner los pies en el agua, y en el momento que empezaron fue cuando el agua se abrió para que pudieran pasar. El Señor va a solventar las dificultades. Quiero seguir a Cristo y bautizarme o rebautizarme. Bueno, nadie lo merece, pero no nos bautizamos porque lo merecemos. Nos bautizamos porque Cristo lo mereció, porque nosotros aceptamos su justicia, aceptamos su bondad. Nosotros no somos perfectos, pero nosotros le decimos al Señor que nos queremos comprometer con Él. Número 4. Acepto adorar a Dios en espíritu y en verdad y quiero ser parte de la iglesia adventista. Dios te llama a seguirlo en espíritu y en verdad. Esta es una hermosa oportunidad para decirle, Señor, guíame, manténme en tu camino. Quiero ir adelante contigo. Me has enseñado unas verdades que nunca había sabido antes. Número 5. Tengo preguntas que quisiera discutir, así que escribe tu nombre y tu número de teléfono. Quiero hablar contigo. Tu nombre y tu número. Quiero orar contigo también. Quiero animarte que tomes esta decisión esta noche. Though the road be rough and thorny, trackless as the foaming sea, I remember thou wast tempted, and I only follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed thy blood for me, and though all men should forsake thee, by thy grace I'll follow thee. By thy grace I'll follow thee. By thy grace I'll follow
Puedes decir eso hoy también. Por tu gracia yo te seguiré. David se preguntó, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y Jesús vino a este mundo y fue colgado en aquella cruz. Y pensamos que cuando el Señor nos llama que es una obligación, es un privilegio. ¿Para qué quedarse atrás? No, queremos estar listos y cuando el Señor dice ven, deberíamos de salir corriendo hacia Él. Escojo seguir las enseñanzas de Jesús tal como están en la Biblia. Marca. Prometo guardar los mandamientos de Dios, incluido el cuarto mandamiento. Haz la marquita en eso. Vas a recibir un gozo y una seguridad hermosa. Estás siguiendo a Cristo. Número 3, quiero seguir a Cristo en el bautismo o rebautismo. Yo nunca me olvidaré el día que fui bautizado. En el momento que fui al agua, todavía me acuerdo. Pensé que yo supe, no había electricidad, no había algo así. Pero fue algo como cuando me casé. Di el paso adelante y ahora soy tuyo. Y yo sabía que a lo mejor voy a caer, voy a tener problemas, pero supe que había alguien que me ayudaba y que nunca me abandonaría. Quiero que tú también experimentes eso. Quizá no vas a sentir algo especial en ese momento. Si lo sientes, qué bueno, pero si no, sales del agua sabiendo que le perteneces al Señor, que eres de Cristo, que no eres el mismo, que ahora caminas con Cristo. Escojo seguir a Cristo en espíritu y en verdad y ser parte de la iglesia adventista. Ya no estoy seguro de lo que dice ese pastor. No. Ya no tienes que hacer excusas. Ya no vas a leer la Biblia y decir, esto no suena bien. Y ahora vas a decir, Señor, me has hecho parte de este remanente que lleva el mensaje a todas las partes del mundo. Quiero estar en las líneas de enfrente como un discípulo compartiendo el amor de Cristo. Gracias a los sugieres por recoger de nuevo las tarjetas. Gracias por apuntar tu nombre. Quiero orar por ti. Mientras que Ezra continúa tocando, recogeremos las tarjetas. Though I meet with tribulations, sorely tempted though I be, thou hast crossed as waves before me, and I humbly follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed thy blood for me, and though all men should forsake thee, by thy grace I'll follow thee. By thy grace I'll follow thee. By thy grace I'll follow thee. Muchas gracias. Vamos a orar. Inclinen su cabeza. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias esta noche por Cristo que nos enseña el camino. Gracias por la verdad que nos lleva al lugar correcto. Gracias por ese llamado que tú nos haces para ser uno contigo, ser parte del remanente en los últimos días. Gracias porque nos has llamado para que podamos guardar tus mandamientos y la fe de Jesús. ¿Somos merecedores? No, nunca lo seremos. Pero venimos a ti en el nombre de aquel que sí lo merece. No lo merecemos ninguno de nosotros, pero reclamamos esto en el nombre de aquel que sí lo merece. Puro,
pero nos ponemos en las manos de aquel que puede limpiarnos completamente. Y Señor, te damos gracias porque podemos confiar en ti, porque podemos apoyarnos en ti, creer en ti y ser guiados por ti. Hay tiempos quizá difíciles que no hemos seguido el camino correcto. En vez de seguir tus pisadas nos hemos distraído y seguido otros caminos, pero ahora regresamos de nuevo a esas huellas tuyas. Guíanos en tu camino, paso a paso. Llévanos hasta ese lugar celestial con Cristo Jesús. Gracias porque hay una manera, hay solución, porque hay un cielo preparado para nosotros, porque vas a hacer una tierra nueva para nosotros, una eternidad delante de nosotros. Te damos las gracias, te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús y digamos todos, amén. Amén. Antes de que se vayan, quiero decir algo. Anoche tuvimos una revisión, un repaso de las doctrinas más importantes de la Biblia antes del bautismo. Algunos que se van a bautizar el sábado a las 5, aquí muy cerca. Y va a haber otros que no se bautizarán este fin de semana, pero quizá en el futuro, cuando sean. Claro, cuanto antes es mejor, obviamente. Lo que vamos a hacer es para los que se van a bautizar esta semana o en otro momento, o si simplemente eres curioso y quieres quedarte, puedes quedarte. Los que quieran salir, pues les vamos a invitar que se vayan ahora en silencio para no hacer mucho ruido, y nosotros durante los próximos 10 minutos vamos a hacer un pequeño repaso. Recuerda, el viernes el pecado imperdonable y el sábado voy a compartir con ustedes mi testimonio personal. No se lo pierdan, que el Señor les bendiga y muy buenas noches. Ahora los sugieres les van a ayudar y rápidamente van a darle esta hojita que es el repaso de las doctrinas más importantes de la Biblia. Si quieren pueden quedarse, los que tienen que irse pues está muy bien, pueden irse, no hay problema. Si estás con nosotros si estás mirándolo en el internet, en California, no importa dónde estés, en cualquier parte, en Nevada, en Utah, donde sea, o si estás en Carolina del Sur, Nebraska, no importa dónde, en Corea, en Argentina, o no importa dónde estés, en Gran Bretaña, en Australia, donde quiera que estés. Qué bueno que estás con nosotros. Y aquí en el Cashman Center, vamos a comenzar entonces. Les voy a pedir que los que están de pie que se puedan sentar, y si quieren continuar hablando, pues simplemente hablen afuera, ¿verdad? Pero quisiéramos empezar. Así que gracias por ayudarnos en eso. Ok, un momentito, vamos a hacer una pequeña pausa, 1 minuto nada más, unos segundos, mientras que estás viendo, si estás viéndonos en el internet, no, quédate, no te vayas, todavía tenemos unos 10 minutitos más. Ok, vimos anoche hasta el punto número 7, ahora vamos a empezar desde el punto número 8. Recuerda, al final hay un lugar para poner tu nombre y tu teléfono. Es decir, el que se va a bautizar necesitas ser instruido, necesitas saber los detalles más importantes de la palabra de Dios. Y si tienes preguntas o dudas,
voy a ir afuera y si tienes preguntas o algo, veme y vamos a platicar. Incluso si no, los pastores, estas personas que están ayudándonos, puedes también hablar con ellos. Así que vamos a orar y vamos a ir enseguida, vamos a comenzar. Vamos a orar. Padre nuestro, guíanos unos momentos más. Te amamos, queremos conectarnos a ti a través de la fe. Así que bendícenos al pensar en el bautismo, este paso tan importante. Enséñanos en tu palabra las cosas que necesitamos saber. Así que guíanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a ver. Son unos cuantos puntos nada más. Y esto es un repaso de lo que ya hemos aprendido, ¿verdad? Pero quiero estar seguro que lo revisamos, ¿verdad? Acepto el don de los dones espirituales y acepto que el espíritu de profecía ha sido expresado en el remanente de los últimos días. Bueno, todos creemos en los dones espirituales y algunas iglesias quizás no creen en eso, pero el remanente cree en eso. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Dice que el remanente guardaría los mandamientos de Dios y tendría el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Y hemos hablado de eso. Los primeros cristianos tenían todas las escrituras, pero todavía Dios les dio el don de profecía. En Lamentaciones, no es un libro que se lee muchas veces, en el capítulo 2, versículo 9, dice que Dios paró de comunicar con su pueblo a través del don de profecía cuando ya no había la ley, cuando no hubo visión de Dios, cuando dejaron las personas de obedecer a Dios. Dios dejó de comunicarse con ellos, cuando hubo una apostasía grande. Por eso el Señor dejó de dar el espíritu de profecía. Quizás esa es una de las razones por las que no vemos hoy día mucho de los dones espirituales. Es que a veces oigo un poquito de ruido allá, que está bien, pero... Número 9. Creo en la organización de la Iglesia y es mi propósito apoyar a la Iglesia con los diezmos, ofrendas, con mi influencia, con mi colaboración. Sí, quiero animarles que hagan esto. No tengo problema, yo no recibo para nada tu diezmo ni tu dinero. Puedes dar $100 a la semana o $1.000.000 y no me va a afectar en absoluto a mí. No importa a la iglesia que tú vayas en esta área, las iglesias que están apoyando este programa, no importa que des $1.000.000 y no va a afectar al pastor, el salario del pastor para nada. No, así no es como funciona nuestra iglesia. Es decir, el diezmo va para el apoyo de los ministros, los salarios de los ministros, y todos los pastores ganan lo mismo. No importa si el diezmo es muy grande o muy poco, yo sigo pagando lo mismo. Es decir, es para que el Evangelio, el trabajo del Evangelio vaya adelante. En Malaquías, ustedes han visto cómo dice, en San Pablo también a los corintios, que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. No hay ningún tipo de codicia en esto. Creo, número 10, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y en cuidarlo. Bueno, déjame que regrese al diezmo un momentito. Ya les explicaré más acerca de mi propia historia el sábado mañana y tarde. Pero yo recuerdo que estaba estudiando con el pastor y yo me acuerdo de dos preguntas. Una pregunta que tenía acerca de la muerte de Cristo en la cruz, y la segunda que me acuerdo es cuando me habló del diezmo. Yo sabía que venía, que estaba en la Biblia, pero cuando yo me di cuenta que 10%, es mucho. Pero fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, ser fiel al Señor. No puedes estar... En una ocasión hablé con una pareja y me dijeron,
vamos a empezar a dar el diezmo al Señor. Qué bueno, dije, qué bueno. Y me dijeron, hace años estábamos diezmando, pero mi esposa a veces decía, es que nunca podemos vaciar el refrigerador. Siempre tenemos suficiente de lo que necesitamos. Y nos desanimamos y nos alejamos del Señor. Y entonces empezamos a tener problemas financieros. No es que el diezmo sea tu salida para las riquezas, no. Pero lo que quiero decirte es que cuando tú das el diezmo, Dios te beneficia, Dios te bendice. Y lo hace porque Él no es un mentiroso. Él quizá por cierto tiempo el Señor te va a enseñar a que tengas fe en Él. Dios trabaja de diferentes maneras, pero siempre Dios bendice. Puedes estar seguro de eso. Yo no quiero tu dinero. Ninguno de nosotros vamos a recibir dinero de tu diezmo. Eso es entre tú y Dios. Es una manera como nosotros nos rendimos y rendimos nuestro corazón al Señor. Número 10. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo voy a cuidar. Voy a dejar de comer comidas inmundas o sucias. Si tomas mucha sal, te va a perjudicar. Alta presión, demasiado sodio. El otro día leí que el número 1 en sodio es el pan. ¿No es eso interesante? El pan es bueno, pero tienes que saber que hay mucho sodio en el pan. No dice que no comas mucha sal. No habla de la sal. Pero nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y tienes que empezar a pensar, bueno, no quiero estropear el templo de Dios. ¿Necesito aparcar justo delante de la puerta o puedo aparcar más lejos y caminar un poco? Hay pensamientos que nos ayudan a mejorar nuestra salud. Ahora, hay ciertas cosas que el Señor sí habla específicamente y me dejaré de comer los animales inmundos, es decir, los animales limpios, los corderos, las vacas, las cabras. Quizá los venados y todo eso. ¿Venden cabras? Sí. Hay un restaurante que voy que tiene el estofado en Tropicana hay un lugar que se llama Mint y paso donde está la cabra. Yo no sabía que puedes ir a Albertson y comprar carne de cabra. Ok. ¿Qué vas a hacer con una cabra? Bueno, él no sabe que nosotros los hispanos hacemos la birria de eso, pero bueno, eso es otro asunto. En cuanto a los pescados, los que tienen aleta y escama. Hace mucho que no he comido pescado. Pero snapper, las truchas, los guachinangos, el salmón, todo eso tiene. Pero no el marisco, los camarones, los cangrejos, los que comen las cosas del fondo del mar. En Nueva Zelanda se come mucho tipo de todo eso. Hay todo tipo de pescado allí, de marisco. Tomen ostiones de esos, todo tipo de cosas. Hay todo tipo de comida. Pero Dios no creó esos animales para que los comiéramos. Dios los utiliza para que limpien el océano. Y hay animales, hay pájaros que comen los muertos, los cadáveres de otros, son los aves de rapiña. Pero claro, no para comerlo nosotros, sino para que limpien eso. En cuanto a las aves, pues el pavo,
El pollo, si quieres comer eso, está limpio. Pero no de los halcones y los tecolotes y las águilas. Esos son animales que no se pueden comer. Eso era en cuanto a la comida, pero todavía queda algo más. Me abstendré de alcohol, me abstendré de tabaco y en cualquier forma, y también de las drogas o el traficar o el usar drogas. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando uno lee las estadísticas de lo que sucede cuando la gente toma drogas, es increíble. Hay personas que toman muchas drogas, muchas medicinas, 20, 16, 15. Hay muchas personas que necesitan muchas medicinas. Es fácil enfermarse hoy día. Por eso Dios quiere mantenernos con buena salud cuanto más tiempo posible. Puedes hacer ejercicio, puedes comer bien y puedes morir joven a los 30 años. Bueno, hay cosas que son genéticas que no se pueden evitar. Es una tragedia. En National Geographic hubo un artículo sobre las áreas azules que le llaman. Y hicieron un programa especial de televisión. Áreas donde las personas viven más que en ninguna otra parte del mundo. Y enfocaron en 3 partes, en 3 lugares del mundo. Un lugar en el sur de Italia, en Sardinia, en Cerdeña. La gente vive mucho tiempo. Otra parte en Japón, donde viven muy, muy viejos. Y otro lugar aquí donde viven las personas centenarios, más de 100 años, en Loma Linda, California. Dijeron, ¿por qué es que la gente vive tanto en Loma Linda? Y rápidamente lo encontraron, porque son adventistas del 7º día. Y esto es lo que dice, no beben, no fuman, cuidan su dieta, muchos son vegetarianos, y guardan el 7º día, sábado, porque el sábado fue mencionado como una de las claves que ayuda a las personas a vivir más. Así que ya sabemos que esto trabaja, esto funciona. Por eso tenemos mucha gente que vive mucho más que el resto de la población. Entre 7 y 11 años más. Comparado con otro grupo de población, viven más. 8, 10, 15 años más. Y eso es simplemente porque seguimos el plan de Dios. Así que tú vas a ser bendecido al seguir el plan de Dios. Yo recuerdo, mi hijo no está aquí, ¿verdad? Yo recuerdo que trabajaba en una estación de radio y ni siquiera no desayunaba, pero comía algo, cafeína, y me despertaba. Y después de que terminaba, iba a uno de esos lugares, panaderías, y comía uno de esos meat pies, esos pasteles con carne. Hay uno que es un pedazo de y ahí te daban un hueso con un poco de carne y yo me lo comía y me salía por aquí. Y yo iba a ese restaurante y traían el ostión ahí y le ponían bacon, tocino ahí y le ponían queso encima. A mí me gustaban muchas de esas cosas. Yo pensaba, ¿no comer ostiones? Oh, no, por favor. Mejor dejo el brócoli, pero déjame los ostiones. No supe que él dijo sí. Y seguramente diría, ¿qué es lo que dice la Biblia? Aprende uno a superar eso rápidamente. Rápido. Uno aprende. Los israelitas dejaron Egipto, fueron al desierto
Y dijeron, preferimos habernos quedado allá en Egipto, donde había carne y comida. Estaban en Egipto, comiendo la comida de Egipto, y los llevaban a la tierra prometida. Al salir de Egipto, cuando iban a la tierra prometida, lo primero que cambió fue su dieta. Los puso en una dieta de maná. Así que si el Señor necesita que cambies tu dieta, Él te va a ayudar y vas a pagar menos en medicinas. Entiendo los principios fundamentales de la Biblia de acuerdo a la Iglesia Adventista y quiero ordenar mi vida de acuerdo a esos principios. Habrá algunos que dirían, bueno, yo no sabía que había que seguir la Biblia de esa manera, te bautizas y eso, yo no quería creer en eso, no. Yo quiero que tú te sientas confortable con esta decisión, yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Creo en el Nuevo Testamento, en el bautismo por inmersión como una expresión pública de mi fe en Cristo. Ese fue el ejemplo de Cristo. Y estamos en la misma, y Jesús también entró en el agua y salió a una criatura nueva. Y eso es el privilegio. Acepto a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como el remanente de Dios y que todo el mundo, nación, tribu, lengua y pueblo, son invitados a formar parte de ella. Y quiero unirme a una iglesia, congregación local. Eres parte de una iglesia mundial. En todas partes del mundo te van a dar la bienvenida como parte de la familia. Quiero decir algo más. Cuando Dios habla de un remanente, no habla de una superioridad espiritual. Quiero comprometerme a seguir la verdad. Si yo estoy en una clase donde me enseñan que 2 y 2 son 5, me salgo y quiero ir a una clase donde se enseñe las matemáticas correctamente. Y lo mismo sucede con la iglesia. Yo quiero encontrar la verdad de Cristo. Donde está la verdad, ahí es donde yo quiero ir. Por eso quiero seguir y quiero ir a la iglesia donde se enseña la verdad de Cristo. Gracias a Dios por guiarme, porque todo lo que es bueno, que guarda los mandamientos de Dios y Apocalipsis 18, sal de ello, pueblo mío. Dios ha fundado su iglesia en Cristo Jesús. Y yo quiero ahora que en esta hoja escribas tu nombre en el lugar apropiado. Y si hay cualquier detalle, cualquier nota, déjame saber. Y yo quiero ahora, cuando escribas tu nombre ahí, que hay varios que están aquí, se los vas a dar a ellos. Gracias, pero antes de eso vamos a orar. Señor, tú nos has ayudado en el pasado. Te ayudamos porque te damos gracias porque tú decías la verdad en aquella época. Queremos que ahora nos guíes de nuevo, que nos bendigas. Gracias porque nos has llamado. Me gozo pensando en el bautismo que va a tener lugar este sábado y quizá en el futuro después. Señor, que sea como que las olas continúen, que la influencia, que sus familias también conozcan a Cristo, que sus amigos sean atraídos hacia la verdad, que cada persona ejerza influencia por ti. Queremos seguirte. Estamos esperando el regreso de Cristo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, cualquier pregunta voy a estar afuera, ¿ok? Recuerden, el viernes continuamos.